Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Dime cómo pudo suceder, si en la luz que el sol vierte al surgir, o en la claridad que hace vivir, o fue en la noche al volver. Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor, tus palabras de amor, tus palabras de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Soy el diácono Manuel Salgado para hacer la reflexión de este día, el 2 de mayo. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores arrepentidos, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Lectura tomada de Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando. Progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente, y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron, se convirtieron al Señor. Había en Jaffa entre los discípulos una mujer llamada Tabitha, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Llevaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Ahí lo rodearon todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas
y los vestidos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial vamos a decir: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclavo. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El siglo pasado fue un siglo lleno de descubrimientos, lleno de avances tecnológicos. En el siglo pasado, una de las grandes novedades que aparecieron, pues fueron la radio, la televisión y el cine, las películas. Y una de las
por lo cual tuvo tanto éxito es porque, sobre todo las películas, el cine, mucha gente acostumbraba a ir en sus días de descanso, como ahora también todavía se hace, días de descanso para distracción. En ese entonces hubo una época en el cine de México que se le llamó la época de oro del cine mexicano, donde las películas, mientras más crudas, más tristes, la gente más le gustaba y vivía ese momento y casi lo sentía lo que estaba pasando. Muy buenos actores que transmitían aquel sentimiento. am, y salía uno con ese sentimiento de lo que había vivido en la película. eh, pero no dejaba solamente de ser un espectador más, o sea, solamente estar viendo. Y claro, viviendo en ese momento y sintiendo un poco lo que estaba pasando en la pantalla, pero solamente como espectador. Ya a finales del siglo pasado, cerca del año 2000 o empezando el año 2000 ya, aparecen las redes sociales. Y el éxito de las redes sociales es porque ya no solamente es uno espectador, ya no solamente está mirando de afuera, sino ahora participa, ahora se envuelve, ahora comparte y ahora comenta. Y es de ahí que se ha explotado todo ese uso de las redes sociales. Los niños anteriormente también solamente podían mirar caricaturas en la televisión, podrían distraerse con algún programa para ellos especial para niños. Pero también a finales del siglo, a principios de este siglo, aparecen esos juegos donde el niño está con los controles y jugando, participando, viendo cómo ellos mismos podrían estar haciendo su propio juego. Y entonces hemos mirado ahora niños bien pequeños que ya están ah, jugando como todos unos campeones, pero se la pasan horas si no hay precaución, si no hay cuidado. Puede ese juego consumirle todo el día metido en ese control, en ese juego, eh, porque lo agarra, lo detiene, porque nuevamente ya no está solamente mirando uno, ya no solamente está desde afuera, sino ahora ya es uno el que lo está realizando. ¿Y por qué traigo estos datos ahorita al inicio? Porque por 2000 años nosotros los cristianos, la mayoría de nosotros solamente nos hemos conformado con ser espectadores. Solamente nos hemos conformado con mirar la escritura y sí participar del momento de tristeza, de alegría, ah, dependiendo de las lecturas que nos estén tocando, pero solamente desde lejos, desde retirado, como cuando íbamos al cine. Y creo que ha llegado el momento y este coronavirus, esta pandemia, nos hace despertar y hacer conciencia de que es tiempo de dejar de ser espectadores. Ahora es tiempo de envolvernos, ahora es tiempo de actuar, ahora es tiempo de participar nosotros activamente en esa palabra que trajo Jesús. Ahora ya no es Jesús que está hablando a sus discípulos de hace casi 2000 años atrás. Ahora es Jesús que nos habla a cada uno de nosotros, que nos dirige esa palabra y nos dice, todo esto te escandaliza, porque él se dio cuenta que sus discípulos habían comentado que eso que estaba enseñando era muy difícil de aceptar, muy difícil de creer. Y él les estaba hablando de el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Les dice Jesús, esto los escandaliza. Pues ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Por eso es que todos los que vienen a mí es porque el Padre se los ha concedido. Porque no cualquiera puede aceptar la creencia
o las palabras, el mensaje de Jesús. Y el día de hoy Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros, ¿te escandaliza? ¿Tú también te escandalizas de lo que estás escuchando? Para nosotros ya es muy común escuchar de la Eucaristía, saber que es el cuerpo de Jesús, que su vino se transforma en sangre y que es nuestra bebida. Para sus discípulos en ese entonces era muy difícil de entender. Pero ahora a nosotros nos pregunta Jesús, ¿te escandalizas? ¿No lo crees? ¿Te escandalizas con mi mensaje? Es muy difícil de hacerlo cuando Él nos dice que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Eso sí que es difícil, es muy difícil de hacerlo. Y preferimos quedarnos como espectadores nada más, en lugar de hacerlo. Cuando Él nos dice, dichosos los pobres, dichosos los que lloran, es muy difícil de entender ese mensaje. Si alguien ya vio a una mujer con deseo en su corazón, ya está pecando, ya está cometiendo adulterio. Qué difícil es el mensaje de Jesús y a veces nos escandaliza tanto. Y en este día Jesús nos está diciendo, como le dijo a sus apóstoles, ustedes también quieren marcharse. Y es el momento de levantar la voz, como dijo Pedro, Señor, ¿a dónde podemos ir? Tú tienes palabras de vida, tú nos estás prometiendo una vida eterna. ¿Y a dónde más podemos ir? ¿Quién más nos puede prometer eso? ¿Quién más nos puede recompensar mejor? Es el momento de actuar. Es el momento de no quedarnos solamente como cuando vamos al cine, solamente mirando de lejos, sintiendo lo que están viviendo, pero sin hacer nada ni participar. Ahora es el momento de nosotros dejar de ser esos espectadores y participar y llevar ese mensaje. Y cuando hablamos de llevar el mensaje, muchas veces creemos que nuestro principal mandato es ir y convencer a todo mundo de que se venga a la iglesia, que se haga cristiano, que siga a Jesús. Y nuestra primera responsabilidad lo encontramos en la primera lectura, esa respuesta que estamos buscando. Cierto, a Pedro ha sido uno de los apóstoles que más trabajo le ha costado entender ese mensaje de Jesús. Con su especial personalidad, ha negado a Jesús, lo ha negado 3 veces, pero ahora ha hecho su conversión, ha aprendido de aquel error que cometió y ahora está llevando con fe el mensaje de Jesús. Y lo estamos viendo en la primera lectura, cómo levanta a un paralítico, pero no es él. En el nombre de Jesús, levántate y tiende tu cama. Y la persona que había fallecido, después de hacer oración, nuevamente en el nombre de Jesús, Jesús está actuando a través de Pedro. Lo primero que tenemos que hacer para dejar de ser espectadores solamente y actuar como verdaderos discípulos de Jesús es primero dejar de estar muertos. Permitir que Jesús nos resucite, nos levante. Y a lo mejor podemos decir, yo estoy lleno de vida, tengo salud, no me duele nada, pero espiritualmente posiblemente estemos muertos desde hace mucho tiempo. Y necesitamos que Jesús nos levante de esa muerte espiritual para poder levantarnos con nueva vida, con nuevos ánimos y poder entonces empezar a andar.
Primero tenemos que empezar a vivir. Primero tenemos que sanarnos, sanar nuestro cuerpo espiritual, sanarnos de todas esas cosas que tenemos tan arraigadas en nuestro corazón, en nuestro ser. Todos esos pecados, todas esas envidias, rencores, todo ese odio, todo ese resentimiento que no podemos muchas veces perdonar y se van pasando los años y ese perdón nunca llega y al contrario nuestro corazón se está amargando y llenando de más resentimiento. Hasta 70 veces 7, dice Jesús. Y eso nos puede escandalizar de una manera terrible que nos impide levantarnos para ser nuevas personas. En nombre de Jesús, levántate. Ya no es el nombre de la persona que está diciéndole Pedro, es el nombre de cada uno de nosotros que nos dice, en nombre de Jesús, levántate. En nombre de Jesús, tiende tu cama y empieza a caminar. El día de hoy, mis hermanos, es la invitación que nos hacen estas escrituras a que dejemos de conformarnos con ser solamente espectadores. Muchas veces nos conformamos con solamente asistir a misa y que el Padre haga lo que tenga que hacer, los lectores hagan lo que tengan que leer, los ministros que den la comunión, los sugieres que recojan las ofrendas, y yo sentadito en mi banca sin que nadie me moleste. ¿Cuántas veces se han acercado a preguntarnos si podemos ayudar o no? Eso no es para mí. No sabría cómo hacerlo. No, mejor pregúntele a alguien más. O muchas veces podemos decir, yo quisiera ayudar, pero ya hay muchas personas. Eso no es para mí. Y quizá tengas razón, porque Dios está mandando a servir, a llevar su palabra y su mensaje, primero en tu hogar, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Allí es donde tenemos que empezar a mirar que somos personas vivas, que estamos llenos de energía y de vida espiritual y que estamos participando de ese mensaje de Jesús y que lo estamos llevando a los demás porque estamos viviendo su mensaje, estamos viviendo su palabra, estamos viviendo ese mandato de ámense los unos a los otros como yo los he enseñado a amar. Pero tenemos que empezar a aceptar ese Jesús y seguir su palabra, ponerla en práctica, no solamente quedarnos como cuando íbamos a las películas, al cine, a solamente ver desde lejos. Ahora el mandato es actuar. Y decía Jesús, el reino de Dios está cerca. Y posiblemente ahora esté más cerca que nunca, después de 2000 años, tendremos que reinventarnos nuevamente como cristianos, como verdaderos discípulos de Jesús, y tengamos que salir a levantar nuestra voz para decirle al mundo que Jesús está vivo, que Jesús está en medio de nosotros, que su reino está cerca y que pronto saldremos victoriosos de esto que es el mundo material. Jesús dijo, es el espíritu que da vida, la carne de nada sirve. Pensemos en este día y hagamos el propósito, primero de enmendar todo aquello que nos aleja de Dios, después ponernos a actuar y ponernos en manos del Señor, obedientes y humildes a hacer su voluntad, que así sea. Oremos en este día por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por los obispos, para que por medio de su ejemplo, de sus oraciones, nos mantengan firmes en la fe en medio de esta situación difícil. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. También por nuestros gobernantes que necesitan sabiduría
en este tiempo para tomar decisiones, pero que sean decisiones que protejan a los más desvalidos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos también por nuestros sacerdotes, nuestros pastores de nuestras comunidades que están sirviéndonos en nuestras iglesias para que en medio de esta situación difícil nos mantengan también firmes, listos, transmitiéndonos esa palabra y ese mensaje de Dios, y para que Dios los proteja y los cuide también, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración y elevemos nuestras oraciones por cada una de las necesidades de los que estamos escuchando este video, de los que estamos aquí, encomendándonos a Dios para que ponga remedio a todo aquello que nos aflige, todo aquello que vamos llevando en nuestro corazón, en nuestras espaldas, que a veces es tan difícil caminar, pero que Dios el día de hoy nos puede liberar de esa carga. Pidámosle pues con fe, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Elevemos nuestra oración también por las personas que se han enfermado a causa de esta pandemia, los que están enfermos, postrados en cama por enfermedades terminales, para que Dios en su misericordia les conceda la salud, los llene de vida. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y oremos también por todas las personas que ya fallecieron a causa de esta pandemia o a causa de cualquier otra enfermedad, para que Dios los haya perdonado sus culpas, los tenga gozando en su gloria, especialmente en esta mañana por Eric Martínez López, por José Carrillo, por Juan Camacho, Guadalupe González, Isidro Salgado, y todos nuestros familiares, conocidos y amigos, para que Dios tenga misericordia y los tenga gozando en su presencia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y todo esto te lo pedimos a ti, Padre de bondad, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y alegres por sabernos hijos de Dios, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. También elevemos una oración en este mes de mayo por a nuestra Santísima Madre, María, para que nos cuide, nos proteja como Madre nuestra, nos cubra con su manto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Pueden ir en paz.